Dios. Pues estoy muy contento de verle y de poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Estaba repasando lo que le iba, los pensamientos que Dios puso en mi corazón y poniéndolo en una presentación para que usted pueda leer hoy. Pero mientras hacía eso, me llenaba mi corazón de ver, hermano, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Ayer tuvimos la actividad. Yo quiero de antemano agradecerle a cada una de las hermanas, de los hermanos que participaron, que estuvieron con nosotros, que nos apoyaron. Dios nos sorprende cada día, hermano. Es algo que no tiene precio, no hay palabras para poder describir lo grande que Dios es, porque yo sé que Dios ha sido grande con usted, amén, y lo ha sido con todos nosotros. Pero mientras platicábamos con algunas personas, el Señor traía un pensamiento a mi corazón y yo le decía: Señor, somos tan privilegiados de parte tuya que nos permites tener en este lugar gente que posiblemente anda buscando un lugar donde congregarse, que posiblemente el Señor los ha estado inquietando para que busquen un lugar, y que tengamos nosotros esta casa para poderlos atender, para poderlos recibir, para poder compartir y tener comunión con ellos. Mire, eso no tiene precio, hermano. Por lo que platicábamos al principio de la semana con cada uno de ustedes, yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado este lugar para que juntos busquemos de la presencia de Dios, y que el Señor esta es la casa de Dios, esta es su casa, y a Él le ha placido estar en este lugar. Él nos visita constantemente, Él nos habla, y eso me llena de gozo, porque no lo digo nada más del diente al labio, porque yo sé que usted lo ha visto, y nos gozamos de poder decir: tenemos una casa donde nosotros vamos, tenemos un lugar donde nos congregamos, tenemos un lugar donde Dios se manifiesta. Eso hermano, es para alegrar nuestro corazón. Pero mientras oía algunas pláticas, ¿verdad?, y de la gente que estuvo viniendo, el Señor ponía en mi corazón algo más. Llegamos a la casa y entonces empecé a añadir algunas cositas ahí que yo quiero compartirle hoy. Definitivamente, hermano, estamos nosotros viviendo tiempos gloriosos, tiempos en los que el Señor está mostrando, no solamente por las señales que estamos viendo en el mundo, en el exterior, sino por lo que Dios está haciendo en nuestro espíritu. Y yo estoy viendo cómo el Señor está cambiando vidas. Yo estoy viendo cómo está viniendo una madurez dentro de la iglesia, cómo el Señor está obrando por medio de su Espíritu Santo. Porque mire, definitivamente que el pastor debe de conocer sus ovejas, ¿verdad? Y yo sé de dónde Dios a cada uno de nosotros nos sacó. Usted sabe de dónde Dios lo tomó a usted, y ahora dónde Dios lo tiene. Pero eso me da a entender a mí que en la medida en que haya madurez, en que en que nuestra vida esté alcanzando ese nivel de madurez espiritual, entonces podamos nosotros ir asimilando otras cosas. Hemos visto cómo por mucho tiempo la iglesia, hermano, ha estado batallando en contra, no en contra, sino que por alcanzar una madurez. Lo que se necesita es, Pablo mismo lo decía, hermano, él llegaba a visitar las iglesias, y en un momento llega a visitar una iglesia y le dice: pero ustedes ya deberían de ser gente madura. Pero resulta que cada vez que yo vengo tenemos que predicarles y darles a ustedes lechita, porque resulta que todavía no pueden soportar la vianda sólida, la comida sólida. Entonces quiere decir que la iglesia de alguna manera se había estancado, y Pablo les llama la atención porque él cree que por la palabra y por la revelación de la palabra que Dios le estaba dando con respecto al evangelio, iba a ser una iglesia que se iba a levantar y que iba a crecer espiritualmente. Pero a Pablo le estaba costando con respecto a la madurez. Entonces yo veo cómo
Dios nos ha estado trayendo, hermano, y nos ha estado probando. Él ha estado obrando por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y cómo hemos llegado a alcanzar una madurez. No puedo decir que todos estemos a un mismo nivel, pero vamos en crecimiento, vamos creciendo. Tal vez no en número, pero sí lo estamos haciendo en espíritu, y que eso es lo más hermoso, ¿verdad? Porque al final usted, hermano, por la madurez que usted alcance, la Biblia dice que todos tenemos que llegar a alcanzar esa madurez, la estatura del varón perfecto, pero ese debe ser un trabajo y un anhelo individual. Lo cierto es que le decía, oigo cómo dentro de algunos lugares todavía no se ha alcanzado esa madurez, y entonces vamos a seguir nosotros oyendo eso. Pero qué lindo que nosotros, que ya alcanzamos un poquito de madurez, podamos nosotros, hermanos, ser de alguna manera los que con nuestro ejemplo o con nuestras palabras podamos hacer que esas personas también puedan lograr alcanzar esa madurez que nosotros tenemos. Y yo le quiero decir, hermano, que definitivamente el trabajo que nosotros hemos estado haciendo acá por muchos años ya, no ha sido en vano. El trabajo que usted ha estado haciendo no ha sido en vano. El esfuerzo, el Señor decía hoy a través de la profecía que todo sacrificio, que todo esfuerzo para Él tiene su recompensa. Entonces usted ha estado siendo recompensado, ¿o no? ¿Quién no ha sido recompensado por su trabajo? Todos nosotros hemos sido recompensados por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, hermano, de una manera especial de parte de Dios. Entonces yo quiero mostrarle algo, porque me llamaba la atención cuando leía unos pasajes, hermano, que encontramos y que yo siempre lo hemos hablado con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tal vez a unos cuantos metros de alcanzar la promesa de entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había dado. Pero cuando el Señor les habla, les dice por medio de Moisés, hermano, que necesitaba Él enviar gente a inspeccionar la tierra. Usted se recuerda de ese pasaje en el libro de Deuteronomio. Y entonces, hermano, cuando Moisés les habla y envía gente para que inspeccione la tierra prometida que Dios les había dado, usted conoce la historia, lo que la Biblia dice, que vinieron y le trajeron reportes, no uno, sino varios reportes, porque eran 12 los que habían enviado. Entonces resulta que de todos ellos, 2 dieron un buen informe y 10 dieron un mal informe. Del mal informe que los otros habían dado, la gente se había desanimado. Y entonces empiezan a hablar, hermano, y a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, y le dicen: mejor nos hubiera sido quedarnos en el desierto, en Egipto, y morir ahí, que venir a morir aquí al desierto. Entonces vemos cómo el Señor, hermano, se molesta, Dios se molesta con el pueblo, y lo quería acabar y lo quería exterminar. Pero entonces Moisés le dice: no hagas tal cosa, Señor, porque entonces ¿qué dirán nuestros enemigos de ti? Que nos sacaste de la tierra de Egipto para acabarnos aquí en el desierto. ¿Qué van a decir de ti? Y me llamó mucho esa palabra, hermano, porque imagínense Moisés hablando con el Señor y diciéndole: no hagas tal cosa, Señor. Yo vengo para recordarte que tú dijiste que tú eras un hombre, que tú eras un Dios, que era lento para la ira y que eras grande en misericordia. Eso se lo dice Moisés, como aplacando un poco el corazón de Dios, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, para que Dios no los acabara. Y entonces el Señor le dice, mire, Moisés le dice al Señor: perdónalos. Y el Señor le dice: mira, me has dicho que los perdone, y yo ya los perdoné, pero 10 veces, hermano,
10 veces este pueblo ha murmurado en contra de mí. Se las llevaba contaditas, hermano. Entonces Dios viene a traer un perdón y viene a perdonar al pueblo porque Moisés se lo había pedido. Pero Dios le dice: yo te tengo contadas cuántas veces tú has murmurado, cuántas veces tú me has despreciado. Dios te tiene contadas todas esas veces. Pero hay un perdón de parte de Dios para nosotros. Y entonces yo le quiero leer, y si usted me ayuda, usted trajo su Biblia en Números capítulo 14. Números 14. El pasaje en los versículos del 20 en adelante. Y alguien que me lo pueda leer bien fuerte para que lo oigamos todos. 14, 20 en adelante. Al 23. 20 al 23. ¿Lo tiene? Bien, ahí le dijo 10 veces. O sea, yo los voy a perdonar, pero 10 veces ustedes me menospreciaron. Por lo tanto, yo voy a hacer algo con ustedes. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un compromiso. Y el Señor empieza a tratar con ellos. Pero me llama la atención algo acá. Dice en el versículo 24, y es ahí donde yo quiero que mire acá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá y su descendencia la tendrá en posesión. Ay, hermano. Pero lo lindo acá es que le dice, mire, y le dio una sentencia a todos. Pero entre todo lo que yo les voy a decir, vamos a excluir a mi siervo Caleb. Porque cuando usted sigue leyendo los demás versículos, les empieza a hablar el Señor y les empieza a decir que todos aquellos menores de 20 años, según el censo, que tuvieran, mayores de 20 años, no iban a entrar a la tierra prometida. Solo los que tenían menos de 20 años y los niños que ellos habían dicho que iban a servir de botín para sus enemigos, ellos iban a entrar. Pero Caleb no tenía 20 años, ni Josué. ¿Cuántos años tenía Caleb? ¿Cuántos años tenía aproximadamente Caleb y Josué? La Biblia dice cuántos tenía Caleb en ese momento. Caleb tenía 40 años. O sea que según lo que el Señor les había dicho en los siguientes pasajes, de que los menores, los mayores de 20 no iban a entrar a la tierra prometida, sino que se iban a morir, ahí entraba Caleb y Josué. Pero el Señor le dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto te ha tenido, por cuanto dice aquí, mire, por cuanto hubo en él otro espíritu, a él yo le voy a hacer que entre a la tierra que yo prometí, pero también su descendencia tendrá posesión de esa tierra. ¿Usted sabe qué me llama la atención? Que Dios vio y el pueblo pudo oír el espíritu que había en Caleb. Usted y yo tenemos que ser gente de otro espíritu. Y no le estoy hablando del Espíritu Santo, porque aquí está con minúscula, sino tenía un espíritu no de fracaso,
no de derrota. Caleb, cuando vio, hermano, y usted conoce la Biblia, Caleb no trajo un mal reporte, hermano. Caleb lo que dijo, el Señor dijo que nos la iba a dar y el Señor nos la va a dar. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? Apedreémoslo, dijeron. Los querían apedrear, porque resulta que Caleb y Josué eran hombres que tenían un espíritu diferente, que no se dejaban amedrentar por lo que veían, que no se dejaban amedrentar por lo que oían, hermano, sino al contrario, estos hombres tenían un espíritu, hermano, que Dios se había puesto en ellos, en los cuales no se iban a quedar nada más con el oír la promesa. Ellos querían alcanzar la promesa. Y si Dios les había dicho que los iba a entrar a la tierra prometida, Dios los iba a entrar a la tierra prometida. Pero aquí la palabra clave y lo que el Señor me daba, hermano, y ayer yo me gozaba por esto, porque mientras platicábamos el Señor me puso en mi corazón decirle que usted y yo tenemos un espíritu diferente. Vemos la gente que viene, oímos de ellos con fracasos, con problemas, con tanta cosa, pero la iglesia, nosotros, hermano, tenemos un espíritu diferente, que aunque vengan las pruebas, que aunque venga la dificultad, que aunque el enemigo se levante en contra de nosotros, no nos rendimos tan fácilmente. Ese era el espíritu de Caleb. Amén, dele la ofrenda de palmas al Señor fuerte. Hay gente que se rinde ante la situación y ni siquiera lo ha intentado. Pero usted y yo tenemos un espíritu diferente, hermano. Por eso el Señor, cuando dio la sentencia con respecto a los que iban a entrar a la tierra prometida, excluyó a Caleb y a Josué. Porque esos hombres, hermano, tenían un espíritu diferente. Tenían un espíritu superior, tenían un espíritu, hermano, de valientes. Tenían, imagínense aquellos, pues, 10 contra 2. ¿A quién le hubiera creído usted si usted hubiera sido parte de los que tuviera que tomar la decisión? ¿A quién le cree? Eran 10. De por sí la mayoría hubiera ganado, porque entonces, y eso pasó, porque entonces como 10 hablaron, 10 dijeron: no se puede, señores, nosotros somos como cucarachas a la par de ellos, nos van a aplastar, esa es una tierra que se traga a sus habitantes, hermano. Y el pueblo empezó a llorar. Pero Caleb, como tenía un espíritu diferente, les dijo: ¿cómo es posible? Si Dios prometió que nos iba a dar esa tierra, Dios nos la va a dar. Si Dios prometió que había entregado ya en nuestras manos a nuestros enemigos, Dios los va a entregar. ¿Por qué pues están amedrentados? Pareciera ilógico, porque en medio de una situación en la que estos hombres se encontraban, pareciera ser que las palabras que ellos estaban diciendo, hermano, no iban a causar ningún efecto. Tal vez no causó su efecto en el corazón del pueblo, pero causó su efecto en el corazón de Dios. Y cuando los oyó hablar de esa manera, el Señor dijo: por cuanto mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente, para él no va a hacer eso. Ustedes se van a morir en el desierto, pero Caleb no. Caleb no tenía un espíritu de los que no se puede. Hay gente que siempre está diciendo: no se puede, no se puede, no es posible, ahí no hay cómo. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios hace sendas donde el hombre cree que no hay? Ese es nuestro Dios. Pero usted y yo tenemos el espíritu de Caleb, que aunque la gente diga que no se puede, que aunque el mundo diga que no se puede, que aunque el enemigo se levante y diga que no se puede, usted y yo podemos decir: sí se puede, señores. Aunque así nos quieran apedrear, porque a Caleb lo iban a apedrear.
Aunque así te quieran apedrear porque digan: ¿acaso usted no está viendo la situación? ¿Acaso usted no está viendo lo que está pasando en el mundo? ¿Acaso usted no está viendo la adversidad? Ponga sus pies sobre la tierra. Mira, hermano, nosotros no necesitamos poner nuestros pies sobre la tierra. Nosotros necesitamos poner nuestros pies sobre la roca, no sobre la tierra. Porque nuestra roca se llama Cristo. Y mientras tus pies estén puestos sobre la roca, hermano, no va a haber enemigo que te haga frente. Y tu espíritu va a ser un espíritu diferente. Dice amén. Vale. Pero mire lo que pasa después. Josué capítulo 14 y versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, esto decía Caleb, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy hombre, soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años habían pasado desde que Dios le había dado la promesa a Caleb? 45 años. Pero Caleb, como tenía un espíritu diferente, ¿sabe qué dijo Caleb? Yo voy a esperar a que la promesa se cumpla. 45 años pasó esperando que la promesa que Dios le había dado a él y a su descendencia en aquel día, cuando estaban, hermano, el pueblo desanimado, él estuvo esperando por 45 años. ¿Sabe qué? Que la promesa que Dios le había dado tuviera su fiel cumplimiento. Pero mire, habían pasado 45 años y Caleb no se había rendido ante las situaciones. ¿Habían tenido problemas el pueblo de Israel? Tuvieron problemas, tuvieron dificultades, salieron los enemigos a pelearlo, pero a Caleb nunca se le olvidó la promesa que Dios le dio. Y por 45 años Caleb pasó esperando y esperando y esperando: Señor, ¿cuándo? Pero lo que Dios le había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y ahora ya no tenía 40 años. En otras palabras, ya no era un jovencito Caleb. Ya tenía 85 años. Imagínense cuántos acá tienen 85 años. Ninguno todavía. Pero a veces vamos por los 40, hermano, y ya empezamos a quejarnos. Pero Caleb no se quejó. Caleb siguió, hermano. Si Dios prometió, Dios va a dar. Si Dios dijo que me iba a entrar a la tierra prometida, a mí y a mi descendencia, Dios nos va a meter. Aunque el enemigo salga, no nos van a matar, ni nos vamos a quedar tirados en el desierto, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque tenía un espíritu diferente. Eso marcó la diferencia entre Caleb y el resto del pueblo. Tenía un espíritu diferente. No tenía un espíritu de fracaso, hermano. No tenía un espíritu de decir no se puede. Caleb siempre dijo sí se puede, sí se puede. Y aunque vengan los problemas, sí se puede. Aunque los años estén pasando, sí se puede. Porque yo no me voy a rendir. Caleb no se rindió. Tenía un espíritu diferente. Tú y yo tenemos un espíritu diferente. Un espíritu que no se rinde ante las circunstancias. Un espíritu que no olvida la promesa. Ahora bien, ya no tenía las mismas. Posiblemente ya, mire, cualquiera hubiera pensado, pero ¿cómo es posible, Caleb, que ahora tienes 85 años, ya no tienes la misma fuerza de antes? Y él dijo, sí tengo las mismas fuerzas que antes. Ay, hermano, mire lo que dijo Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Habían pasado 45 años, recuerde, 45 años.
Y Caleb dijo: yo todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió a inspeccionar esa tierra. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, hermano, y para salir y para entrar. Mire que Caleb. ¡Qué Caleb, hermano! Por eso cuando yo empecé hermano, y el Señor me empezó a dar esto. Mira, anoche estaba yo escribiendo y decía: Señor, gloria a Dios, porque pusiste en nosotros un espíritu diferente. Un espíritu que aunque pasen los años, aunque nos vean con canas, aunque nos vean casi que derrotados, no estamos derrotados. Estamos como cuando el día que Dios nos llamó. Y eso es lo que usted tiene que decir. Aunque vengan los achaques de las enfermedades, que usted pueda decir igual que Caleb, porque usted tiene un espíritu diferente: yo estoy tan fuerte como el día en que tú me hablaste y el día en que tú dijiste que mi casa sería salva, que yo sería salvo y que iba a entrar a la tierra prometida. Eso dijo Caleb. O sea que los 45 años que habían pasado, aunque habían enfermedades, aunque hubieron problemas, aunque hubieron guerras, Caleb dijo: yo sigo de igual de fuerte. No te rindas, hermano. No te rindas, porque tú tienes un espíritu diferente. Tú tienes un espíritu diferente. Ese eres tú, un espíritu diferente. Eso la gente nos ve y la gente dice: pero ¿cómo le hacen? ¿Por qué esto? Porque tenemos un espíritu diferente. ¿Sabe qué pensaba yo antes? Y hasta un momento yo lo dije. Yo no sé, pero parece que como que a nosotros nos inyectaron diferente tipo de sangre, hermano. Porque como que a la mayoría ya no nos cala lo que la gente diga, lo que la gente hace. Ellos que hagan, que deshagan, hermano. Nosotros seguimos tan fuertes como el día en que Dios nos llamó. Ellos se desaniman, ellos desmayan, ellos hacen, hermano, lo que quieren, los achaques de la vida, hermano, las enfermedades los tiran a tierra, pero usted y yo no, porque Dios le puso a usted un espíritu diferente. No se rinda ante las circunstancias, no se rinda. Entonces dice acá: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Así es ahora. Y ahí le estaba hablando a Josué, y Josué, como era su compañero, hermano, Josué le dijo: pero mira, Caleb, si ya te pasaron 45 años, papito. No importa, dijo. No importa. Versículo 12. Dame pues. Mire lo que le digo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortalecidas. Quizá Jehová esté conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Pero mire, Caleb tenía 85 años. Habían pasado 45 desde que Dios le habló. Y él sabía que la tierra estaban los anaseos, los hijos de Anac, gigantes. Pero él dijo: no importa. Si Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Ahora yo le quiero decir algo. Caleb nunca tuvo hijos. Caleb tuvo 5 hijas. ¿Cómo le iba a hacer frente a Caleb si no tenía hijos? Puras hijas. Entonces Caleb sí dio algo. Porque como los que tienen un espíritu diferente, hermano, miren, en el aire se las agarran, hermano. Así es usted y yo, en el aire nos las agarramos y decimos: la gente está diciendo que no se puede, pero se nos enciende el bombillito, porque tenemos un espíritu diferente. Y entonces Caleb pensó diferente y dijo: no, lo que voy a hacer es que voy a ofrecer a mis hijas.
y aquel que venga y que derrote a fulano. Y empezó a decir Caleb, yo le voy a entregar a mi hija. Y apareció Toniel, yo le hago frente a ese gigante, dijo. Y dijo entonces, le dijo, mire lo que le dijo Caleb, oye, que cuando tú me traigas la cabeza del gigante, yo te entrego a mi hija. Apareció, como no tenía hijos, apareció el yerno, hermano. Dijo, mire, de plano que eran hermosas las hijas de Caleb, hermano. Parece agarrar con un gigante. Y fueron. Y así conquistó Caleb la tierra que Dios le había prometido por heredad. En el aire la agarró. No tengo hijas, no tengo hijos, no tengo gente guerrera, no tengo un ejército. Lo que tengo son fuerzas, y como tengo un espíritu diferente, vamos a ver cómo le hacemos. Pero no se rindió. Cualquiera hubiera dicho, le hubiera dicho a Josué, mira, ahora que ya tengo 85 años, ¿ahora para qué? Si eso me lo hubiera dado cuando tenía 40 y tenía fuerzas para agarrarme con estos, pero ahora ya tengo 85, ahora ya no tengo ni fuerzas. Tal vez eso hubiéramos dicho nosotros, hermano. Y para colmo de males, no tengo ni siquiera hijos. Ahí en esa tierra están los anaseos, ahí es tierra de gigantes. ¿Cómo le voy a hacer frente? Pero Caleb no dijo eso. Caleb no se rindió. Y a sus 85 años entró a la tierra y la conquistó. Versículo 14, pero capítulo 15, versículo 14. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Los echó. ¿Qué edad tenía Caleb? La diferencia fue un espíritu diferente. Caleb tenía un espíritu superior, eso dicen otras versiones, un espíritu superior a los demás. Y ese espíritu superior que había en Caleb lo hizo aún más que vencedor. Ese espíritu superior que tenía Caleb lo hizo un hombre victorioso, que a pesar de su edad, la fuerza que él tenía era la misma. No había declinado en su fuerza, no había declinado, hermano, en su cuerpo, en lo físico. Se sentía como un hombre de 40 años que cuando Moisés le dijo, ve a inspeccionar la tierra, él se fue, hermano, creyéndole a Dios. Le fue fiel al Señor y el Señor lo premió. Los únicos viejos que entraron fueron Caleb y Josué a la tierra prometida, mayores de 20 años, porque tenían 40 cuando eso pasó. Porque Dios vio un espíritu superior, un espíritu diferente en él. Y usted y yo tenemos ese espíritu. Yo lo felicito, mi hermano. Yo lo felicito en el nombre del Señor, porque no se ha rendido ante la situación. Oímos de otros, hermanos, que no, miren, ni las primeras de cambio ya empezaron a abandonar, a tirarse de la barca. Usted no se tira de la barca. Aquí estamos todos, o todos en la cama, o todos en el suelo. Pero aquí no se va ninguno, hermano. Se van los que tienen otro espíritu. Espíritu de derrota. No, hermano, usted y yo tenemos un espíritu diferente, un espíritu superior. Dice amén. Entonces yo en esta tarde le quiero hablar de un espíritu extraordinario. Y entonces, como yo desde el viernes le vengo hablando de Daniel, dice la Biblia, Daniel 6 del 1 al 3. Le pareció bien a Darío, que era el que estaba gobernando en ese entonces, construir
sobre el reino 120 sátrapas como alcaldes, sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué sobresalía Daniel? ¿Por qué sobresalía Daniel? Yo le hablaba el viernes, porque a pesar de que lo llevaron cautivo, hermano, mire, el rey Nabucodonosor decidió ir a Israel para conquistarla, y en vez de traerse a toda la chusma, el rey Nabucodonosor fue listo y dijo: no, nos vamos a llevar nada más a jóvenes dotados. Yo se lo explicaba el día viernes a quienes fue a traer Nabucodonosor, y ahí va Daniel. Hermano, a Daniel lo llevaron, lo tuvieron como esclavo, así llegó al palacio, hermano. Cualquiera se pudo haber amargado, pero Daniel prefirió no amargarse, sino en vez de amargarse, empezar a doblar sus rodillas y hacer compromisos con Dios y decirle: Señor, yo no voy a doblar mis rodillas ante esta imagen. Yo no me voy a doblegar comiendo la comida del rey. Yo no me voy a contaminar. Y entonces empezó, hermano, Daniel a pensar diferente, y eso lo hizo sobresalir. ¿Sabe por qué lo hicieron sobresalir? Porque él tenía un espíritu extraordinario. Otras versiones dice un espíritu superior, lo mismo que decía de Caleb. Había un espíritu extraordinario en Caleb, en Daniel. Y entonces ve acá ahora Darío. Ya había pasado Nabucodonosor, ya había pasado Belsasar, ahora viene Darío. Y entonces resulta que Darío había oído la fama, había oído quién era Daniel. Belsasar era en aquel entonces, porque le habían cambiado su nombre. A diferencia del rey, llevaba una T, el nombre de Daniel. Pero ¿por qué sobresalía? Porque había un espíritu extraordinario. ¿Sabe qué, hermano? Tú vas a sobresalir donde quiera que estés. Tú vas a sobresalir donde quiera que estés. En tu trabajo tú vas a sobresalir. En tu negocio tú vas a sobresalir. Dentro de la iglesia tú vas a sobresalir. Dentro de tus compañeros tú vas a sobresalir. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un espíritu extraordinario. Porque tú tienes un espíritu superior. Porque tú no eres de los que se rinde. Tú no eres de los que se echa para atrás. Tú eres uno que tiene un espíritu, hermano, que aunque pase el tiempo, que aunque pasen las pruebas, tú vas a seguir de pie y siéndole fiel a Dios. Entonces, habían pasado 2 reyes. Habían pasado problemas. Daniel había sido llevado esclavo. Daniel, hermano, posiblemente lo habían tratado mal, pero no se amargó. Daniel no se amargó, porque había un espíritu extraordinario, y eso lo hizo sobresalir. Y dice: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre. Mire, hermano, entonces eso despertó la envidia de los demás, y eso hablábamos el viernes, porque Daniel iba para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Tu trabajo tú vas a empezar para arriba, y la gente va a empezar, hermano, a tenerte envidia.
Pero hay gente que se le olvida. Ah, no, ya vio, esto yo estoy donde estoy porque a mí me costó. Porque no, hermano, no se te olvide. No fue por tus fuerzas, no fue por tu intelecto, por lo mucho que tú sepas, ni por tanta universidad que hayas tenido. Es porque Dios ha sido bueno y Dios puso en ti un espíritu extraordinario que de tal manera tú has logrado sobresalir. Ese es Dios. Tenemos un espíritu superior a los demás. Tampoco para que ustedes se ande creyendo, ¿verdad? No va a decir, ahora yo tengo un espíritu superior extraordinario. Usted no, hermano, no es para eso. Sino que la gente va a ver, se va a dar cuenta la gente que usted no es como los demás. Y cuando le pregunten, ¿y usted? Porque tenemos un espíritu extraordinario, un espíritu de no rendirnos ante el problema. Nosotros no somos de los que tiramos la toalla sin antes haberlo intentado. Yo estoy de acuerdo que me digan que no se puede después de que lo hayan intentado varias veces, pero si ni siquiera lo han intentado ya están diciendo que no se puede. Sí se puede, hermano. Eso dijo Caleb y le creyó al Señor. Pasaron 45 años y Dios le dio la promesa. Ahora Daniel, ya habían pasado 2 reyes. Ahora viene Darío y empieza Darío a poner los sátrapas, a ponerlos a los que iban a gobernar con él, hermano. Y entonces oyó de Daniel y dijo, no, aquí hay uno que yo lo he visto cómo está sobresaliendo. Eso es lindo, hermano. Entonces Daniel sobresalía entre todos los funcionarios y sátrapas. Un espíritu superior. Tenía cualidades que no cualquiera tenía. Tenía habilidades que no todos tenían. Era diferente Daniel. Dios te ha dotado con cualidades, con habilidades, hermano, que no todos tienen, porque eres hijo de Dios, porque tú amas a Dios, porque le eres fiel. Entonces Dios dice con mi siervo, así como dijo con Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha tenido un espíritu diferente, por cuanto ha tenido un espíritu extraordinario, un espíritu superior, entonces para él va a ser la heredad. Daniel capítulo 5 y versículo 12. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. En este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu extraordinario. Y ese espíritu extraordinario lo hacía sobresalir en conocimiento, en inteligencia, en interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Para Daniel no había problema difícil, porque como tenía un espíritu extraordinario, era experto en solucionar problemas difíciles. ¿Hay algo difícil aquí? Tráigaselo a Daniel, por favor. Hay un problema aquí que no tiene solución, tráiganselo a Daniel, por favor. Y Daniel, hermano, Daniel, con ese espíritu que se tenía, un espíritu extraordinario, era capaz de solucionar cualquier problema. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido muchas veces problemas a los cuales tal vez no le hallamos solución? Pero de repente, después de haber estado doblando nuestras rodillas, hermano, y de haber estado clamando a Dios, de repente viene para ti una lucecita y tú dices, wow, si no está difícil la cosa. Porque como hay un espíritu extraordinario en ti, te conviertes en gente capaz
solucionar cualquier problema difícil. Ese era Daniel. Si a Daniel le traían problemas que ni siquiera los sátrapas podían, hermano, solucionar, se lo traían a Daniel. Mira, Daniel, tenemos este problema, esto y esto está pasando, fíjate que aquí, y no le hallamos solución. Dijo Daniel, pues está fácil el asunto. Qué lindo es eso, hermano, que no haya problema difícil para ti. Por eso cantamos ese coro, dice, todo es posible para Dios, todo es posible para el que cree. Nada hay difícil para Dios. Como somos hijos de un Dios para lo cual no hay nada difícil, para ti tampoco va a haber nada difícil. No importa el problema que tú tengas, hermano, o que estés pasando ahorita, Dios te va a dar la solución. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un espíritu extraordinario. Pero aquí dice que tenía conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces yo fui a buscar esto. Espíritu viene de la palabra 7308, que quiere decir ruach o ruah. Es un viento. Pero la palabra extraordinario viene del H3493, que quiere decir yatir, que quiere decir mayor, sublime o superior. Pero también de la palabra yatar. Y su raíz primitiva es sobresalir, exceder, abundar, permanecer, sobrante, sobreabundar, suficiente. Entonces, como tú tienes un espíritu extraordinario, tú tienes un espíritu que excede cualquier expectativa del hombre. Tú te pasas, hermano. Cuando le digan a usted se pasa, hermano. Claro que me paso, porque yo tengo un espíritu superior. Yo tengo un espíritu, hermano, extraordinario, un espíritu diferente. Por eso yo puedo exceder, por eso yo puedo abundar, por eso yo puedo permanecer, por eso yo puedo sobreabundar y por eso yo tengo suficiente. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Daniel sobresalía porque excedía el conocimiento que los demás tenían. Sobresalía en inteligencia. Sobresalía en todo lo demás, hermano. Hay gente, hermano, que Dios le ha dado inteligencia. La gente que que los reyes tenían en aquel momento, hablándole de Nabucodonosor y de su hijo Belsasar, ya mandaban a llamar a los sabios. Gente que tenía, pero ninguno pudo interpretar ni el sueño ni la escritura en la pared, porque Daniel excedía la sabiduría que ellos tenían. O sea, no basta con que tú seas sabio, tú debes de exceder en sabiduría, pero no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de Dios. Porque dice su palabra en Proverbios, porque el principio de la sabiduría, ay, hermano, qué lindo eso. Pero fuimos llamados para exceder cualquier circunstancia, para exceder en cualquier habilidad, para exceder en cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos. Somos gente que excede toda meta, que sobrepasa. Eso es lindo, porque tenemos un espíritu extraordinario como Daniel. Porque Dios ha puesto un espíritu extraordinario en nosotros, un espíritu superior, un espíritu mayor, un espíritu diferente. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Mira, gente, hermano,
Se preguntará, y usted lo ha oído, tuvimos 3 años consecutivos un retiro que Dios en su misericordia nos dio porque nosotros tenemos un espíritu extraordinario. Por eso es que la otra gente no lo puede hacer. No los vamos a menospreciar, ¿verdad? Pero lo que les tenemos que enseñar es que deben de tener un espíritu extraordinario, un espíritu diferente. Porque resulta que 10 dijeron que no se podía, entonces todos los demás dicen que no se puede. Pero mientras hayan 2, pero mire, eso y se me olvidó decirle. ¿Sabe qué pasó con los 10 que dieron un mal informe? ¿Sabe qué pasó con ellos? El Señor envió una peste, una plaga para ellos y sus familias, y se los acabaron. Por traer un mal informe. Tú tienes un espíritu diferente. Por eso vas a abundar. Vas a abundar. Tú vas a tener. Mire, a veces nosotros decimos, Señor, pero no tengo. Sí tienes. Sí tienes. Porque mientras haya, dicen allá afuera, mientras haya vida, hay esperanza. Sí tienes. Dios te ha dado a ti cosas, hermano, que a ningún otro le ha dado. Tú eres único para Dios. Y Dios te empieza a dotar de habilidades, Dios te empieza a dotar de cosas, hermano, que tú vas a necesitar para sobresalir. Vas a ser gente que sobresale, vas a ser gente que sobreabunda. Eso es lo que quiere decir la palabra ayatar. Entonces aquí le volví a poner ese versículo, Daniel 5:12. Sobresalía en conocimiento, en inteligencia, en interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Eso somos nosotros. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1 y versículos 7 y 8, Biblia textual. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, un espíritu superior te hace sobreabundar en sabiduría y en inteligencia, pero ese espíritu superior fue dado a nosotros conforme a las riquezas de su gracia y por medio de su sangre y el perdón de pecados. A ti te perdonaron, a nosotros nos perdonaron nuestros pecados. La sangre de Cristo nos vino a traer redención. El Señor nos redimió y por lo tanto ahora dice que conforme a las riquezas de su gracia hizo sobreabundar en cada uno de nosotros sabiduría e inteligencia. Tú tienes que exceder, hermano, toda expectativa. Eso es lo que tiene que, así tienes que ser tú. Daniel capítulo 5 versículo 16 y 17, mas yo he oído decir de ti, eso dijo Darío, que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción, perdón, Belsasar, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Versículo 17. Entonces Daniel le respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tu recompensa a otros. Yo leeré sin embargo la inscripción y al rey le daré a conocer su interpretación.
era Daniel, se oía en Daniel. Puedes interpretar y puedes resolver problemas difíciles. Por eso, mire, hablábamos nosotros, hablando a Daniel, sobresalía en la interpretación de sueños, porque Dios le hablaba por medio de sueños y visiones a Daniel. Pero la Biblia habla con respecto al interpretar, el interpretar las lenguas. Ese es un don de Dios, de su Espíritu Santo. Pero solo es dado para aquellos que tienen un espíritu extraordinario, que desean, que anhelan, que no se rinden, que quieren, hermano, que le están pidiendo a Dios. Entonces, vamos a sobresalir. Yo quiero que vea este pasaje en Génesis capítulo 41 y versículo 2. Ahí estaba con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño. ¿De quién estaba hablando aquí? De Josué. Josué sobrepasaba a los demás, a la manera de Daniel. Pero al igual que Daniel, José fue llevado esclavo. Y el Señor lo hizo sobresalir en medio de la cárcel donde estaba. Y usted se recuerda que lo primero que pasó fue que le interpretó el sueño que había tenido el copero y el panadero. Ahí estaba metido en la cárcel. Pues resultó que ellos iban a salir, porque ese era el sueño, la interpretación del sueño. A uno iban a cortarle la cabeza y el otro iba a estar ahí al servicio del rey. ¿A quién le cortaron la cabeza? Al panadero. Sí, al panadero le cortaron la cabeza. El otro estaba al servicio del rey. Mire qué lindo esto, hermano. Pero en medio de las circunstancias donde estaban estos hombres, José y Daniel, sobresalieron a causa del espíritu extraordinario que estaba con ellos, que los hacía sobresalir en la interpretación de sueños. José logró alcanzar, hermano, el lugar, el puesto donde llegó a ser segundo en el reino, a causa de la interpretación del sueño que el Señor le dio al rey en aquel momento, al faraón. Pero ¿cómo llegó Daniel ahí? Pero ¿cómo llegó José ahí? No fue que a los que le había interpretado el sueño, de repente ahí estaba hablando el copero y le dice: estábamos metidos en la cárcel y ahí había un joven hebreo, hijo de Dios, que nos interpretó el sueño a nosotros. ¿Por qué no lo mandas a traer a él? Fue la llave para que José pudiera salir de la cárcel de donde estaba y fuera puesto en un lugar alto. Sobresalió. Vea este pasaje. Colosenses capítulo 6 y versículo 4 y 6, Biblia, lenguaje actual. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar problemas, pero ustedes no solo pelean el uno con el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. ¿Saben qué estaba diciendo aquí? Pablo estaba diciendo: ¿saben qué? Hay problemas difíciles dentro de la iglesia. Hay problemas a los cuales hay que buscarle solución dentro de la iglesia. Pero aquí se estaba refiriendo a los problemas que habían entre los hermanos.
Pero resulta que los hermanos estos, los que agarraban, era que se iban allá afuera a buscar jueces. Iban a buscar a la gente de afuera. ¿Y usted qué dice? Fíjese que hay un problema aquí y allá. Gente inmadura, gente que no tenía sabiduría. Y les van a contar cuál es el problema. Y entonces ellos determinaban qué era lo que se hacía. Y entonces Pablo les dice: pero ¿por qué no buscan gente sabia dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia hay gente sabia que podría solucionar este tipo de problemas. ¿Saben por qué? Porque aquí hay gente con un espíritu extraordinario, igual que Daniel. ¿Por qué se van? Y mire lo que les dice: les digo esto para que les dé vergüenza. Colosenses 6. Entonces le debo la cita ahí, yo creo que la apunté mal. Corintios. Vaya, pues gracias, hermano. Usted que lee la Biblia ya. Lo vamos a corregir de una vez acá para que. No es Primera de Corintios, ayúdeme usted ahí pues. Seis, 4. Sí, pero es primera. ¿Es primera? ¿Está leyendo o no? Segunda, permítame pues. Aleluya. Pues yo lo puse a propósito para que usted pueda. Es Primera de Corintios 6. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, es Primera de Corintios 6, 4. Primera de Corintios 6, 4. Vaya. Gracias, hermanos. Sigamos pues. Ahí está. Entonces, hay gente, hermano, que para solucionar sus problemas se va a buscar gente, jueces allá afuera. ¿Y la Biblia no dice eso? Cuando hay problemas dentro de los hermanos, busquemos gente sabia dentro de la iglesia que sabe solucionar problemas. Gente que tiene un espíritu extraordinario, gente que tiene un espíritu superior. A ellos hay que buscar. Gente que alcanzaron una madurez, gente que no van a decirle o dictar una sentencia como yo se lo he dicho. Mire, todo problema o toda circunstancia tiene dos caras. Dentro de la iglesia debe de haber gente con un espíritu extraordinario que pueda solucionar todo tipo de problema. Bueno, y yo termino con este. Éxodo capítulo 18, versículo 24. Moisés siguió el consejo de su suegro. Eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A uno les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más difíciles, dejando a Moisés solucionar los más fáciles. Vaya. ¿Quiénes solucionaban los más difíciles? Si lo pusiéramos en el ámbito iglesia, ¿quién solucionaba los problemas más difíciles? ¿El pastor? ¿O la gente que el pastor tenía? Mira, hermano, al pastor delegaba. Si Moisés eso fue, su suegro le dijo: busca gente que te ayude a solucionar los problemas que hay dentro del pueblo. Y entonces dice acá, ellos solucionaban los problemas más difíciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles, los más fáciles y los más difíciles.
Entonces Moisés solucionaba los más difíciles, pero el pueblo solucionaba problemas. Pero ¿por qué no vamos a la calle a buscar cómo solucionar el problema? Porque aquí dentro de la iglesia debería de haber gente con un espíritu extraordinario. Y usted y yo tenemos ese espíritu extraordinario. ¿Hay algún problema? Solucionémoslo entre todos. Lo más difícil, hermano, el pastor dice, el pastor no puede, lo va a pasar con el Señor, ¿verdad? Porque ¿a quién más vamos a acudir? Pero hay situaciones en las que ni yo mismo puedo solucionar. Yo tengo que correr a mi cobertura y decirle, mire, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Ya le conté lo que le fue a decir yo esta última vez y le dije, ¿sabe qué? Yo en esto soy nuevo, yo no sé qué hacer. Y por eso yo vengo a buscarlo a usted, a nuestro apóstol. ¿Qué vamos a hacer? Pum, 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 esto y esto vamos a hacer. Porque de 9 años de experiencia a los 40 y pico de experiencia, hermano, ya eso ya pesa, ¿verdad? Entonces debemos de buscar gente sabia, gente que tenga un espíritu diferente, gente que tenga un espíritu superior, y no vaya a la calle, por favor. Aquí vamos a solucionar los problemas. Los de la calle, que busquen los de la calle. Usted busque gente sabia dentro de la iglesia con un espíritu superior. Dios a nosotros nos ha dado un espíritu superior. Usted tiene un espíritu superior, un espíritu extraordinario de parte de Dios. Va a sobresalir en conocimiento, en inteligencia, en interpretación de interpretación de enigmas, interpretación de sueños, pero también en solucionar problemas difíciles. Para atrás ni para agarrar impulso. Amén. Póngase de pie, usted que tiene un espíritu mayor, un espíritu superior. Yo lo quiero bendecir en esta tarde. Yo sé que usted ya se había dado cuenta del espíritu que usted tiene. Un espíritu emprendedor, un espíritu que no se rinde, un espíritu que busca la solución al problema en vez de huir del problema. Usted no huye del problema, usted le busca solución al problema. Eso somos nosotros, porque somos hijos de Dios, a los cuales el Señor nos ha puesto un espíritu diferente, para que así nosotros podamos sobresalir en cualquier circunstancia de la vida. No se amedrente. No se amedrente. Puedan pasar los años, pero lo que Dios prometió hacer en su vida, Dios lo va a hacer. Caleb dijo, 45 años pasaron y yo me siento igual como cuando tenía 40. Que tenía 85. Pero no se debilite, hermano. No nos debilitemos, no nos desanimemos. Usted y yo tenemos un espíritu diferente. Y la gente se tiene que dar cuenta de ese espíritu diferente que usted tiene. Le quiero invitar a que levante sus manos. Y yo lo quiero bendecir en esta hora. Yo sé que muchas veces las situaciones, las circunstancias nos quieren amedrentar, te quieren hacer decaer, quieren hacer que tú pierdas tu fuerza, tu ánimo. Pero yo vengo para decirte de parte de Dios, porque Dios lo puso en mi corazón, que tú y yo no tenemos un espíritu como los demás. Tenemos un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu mayor, un espíritu extraordinario. Que no importa el problema, que no importa lo que estés pasando, Dios te dará la solución para ese problema, porque vas a sobresalir. Dios te ha puesto donde estás porque te va a hacer sobresalir donde estás, hermano.
en tu trabajo, en todo lo que emprendas, en tu negocio, en la escuela, con tus compañeros, donde quiera que estés, Dios te va a hacer sobresalir. Y Dios nos está haciendo sobresalir a nosotros como congregación. Dios nos está haciendo sobresalir como congregación, porque ha visto en nosotros un espíritu diferente, porque ha visto en nosotros un espíritu superior, porque Dios se ha dado cuenta que nosotros no vamos a retroceder, que nosotros no nos vamos a echar para atrás, sino que vamos a seguir adelante y vamos a decir: sí se puede, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta tarde, Señor, yo vengo delante de ti para bendecir, Señor, a tu pueblo. Este pueblo, Señor, que tú me has dado, Señor, con un espíritu diferente, Señor, con un espíritu superior. Que aunque han venido las adversidades, han venido los problemas, enfermedades, Señor, a nuestra vida, nosotros no vamos a decaer hasta que no hayamos visto la promesa tuya cumplida, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, yo vengo para bendecirlos, Señor. Yo vengo, Señor, para decirles de parte tuya que tenemos un espíritu diferente. Tú tienes un espíritu diferente, mi amado hermano. Que no te engañen, que el enemigo no te mienta, ni te quiere engañar diciéndote que tú no puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes y tú vas a sobresalir. Tú vas a sobresalir. Tú vas a exceder toda expectativa donde quiera que vayas. Vas a exceder toda expectativa. Vas a sobreabundar en conocimiento, en inteligencia. Pero también vas a saber cómo solucionar tus problemas. Vas a saber cómo solucionar tus problemas. Porque Dios nos ha dado un espíritu extraordinario. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Y yo vengo, Señor, de parte tuya para ministrar esta palabra, Señor, a sus vidas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te desanime. Que nada te desanime. Tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida y tú sabes perfectamente que lo que Dios ha hecho es mostrar su gloria, sus maravillas a tu vida, para que tu espíritu sea un espíritu diferente. Vas a obtener la promesa, así se tarde un tiempo, así la promesa tardara. Pero lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir en tu vida. Yo te bendigo en esta tarde. Yo te bendigo en esta tarde. Recibe de parte de Dios esta palabra, esta promesa para ti. Que lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Porque tú eres una persona con un espíritu superior, un espíritu diferente. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Oh sí, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros, Señor, un espíritu extraordinario, Señor, para servirte, para buscarte, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Montañas por la
Dígale con nosotros. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tú traes sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te dignas en mirarnos, Señor. Tú has prestado atención, Señor, a nosotros, y tus ojos están puestos sobre esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, sobre los cuales tú has puesto un espíritu superior. Yo sé, Señor, que tú, Señor, nos harás sobresalir de manera grande, Señor, porque somos algo especial para ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y de los ausentes, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre celestial, guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Antes de que se retiren esta tarde, yo quiero bendecir a hermana Emily, que va de viaje visitar a su familia a Guatemala. Así que la vamos a bendecir en el nombre del Señor, que el Señor la guarde. También yo voy a salir de viaje, voy por asuntos personales de viaje también, así que les ruego sus oraciones. Ya las actividades continúan normales dentro de la iglesia, pero vamos a orar por mi hermana Emily. Extienda su mano hacia acá y la vamos a bendecir en el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que me das, Señor, de poder bendecir, Señor, a mi hermana. Yo sé, Señor, que tú vas a mostrar, Señor, en ella un espíritu extraordinario, Señor, ante sus familias, Señor, un espíritu superior, que ella pueda llevar, Señor, tu palabra donde quiera que vaya, Señor, y que tú, Señor, la bendigas en su entrada y su salida, Señor. Guarda todo medio de transporte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Señor.